Buenas tardes, hoy es un jueves de semana, ya estamos prácticamente en la penúltima semana de agosto y Agro 21 Comunicación Rural, como siempre, pues llevándole las novedades, el acontecer del campo, del sector rural, que lo hacemos cada semana en su programa de Agro 21 Radio Agropecuaria, en la Tapatea 103. El día de hoy, pues estamos haciendo un recorrido aquí en el municipio de Zapopan, en Estipac, para ser más precisos, el municipio de Estipac. Y pues agradecerle a Roberto Miramontes que nos haya abierto las puertas de su rancho, de este importante invernadero de producción de tomate, que ya no lo podrá platicar. Roberto, pues primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y pues esas experiencias que has tenido con esto que estás haciendo aquí en esto. Muchas gracias, Hugo. Pues la idea es comunicarles lo que hacemos, ¿verdad? Aquí en Zapopan es uno de los pocos cultivos que tenemos de agricultura protegida, de tomate en específico, y bueno, pues en este caso tomate especialidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Imaginémonos una producción de tomate en la zona metropolitana de Guadalajara, pues estas son la orilla de la ciudad, y pues es un proyecto que tiene muchos retos, lo comentabas, Roberto, el hecho de que estén en esta zona tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué puedes comentar de ello? Pues sí, tiene sus pros y sus contras. Como le comentaba hace rato, el pro que tenemos pues es que estamos pues dentro de la ciudad. Eso nos permite pues no tener tantos traslados de la fruta y somos más competitivos en los precios, en este caso por nuestros costos. En el caso del contra, pues muchas veces estar dentro de la zona metropolitana nos ha complicado un poquito el tema de la mano de obra, no hay demasiada mano de obra para el campo. Entonces, bueno, son unas por otras. Creo que le vemos más pros al final que contras, ¿no? De todos modos. Pues son los proyectos de desarrollo. Esta es una empresa, forma parte de un grupo, México Green Harvest. Es un proyecto que vienen desarrollando de hace varios años en diferentes cultivos, en diferentes actividades. Este proyecto, Roberto, ¿cómo nace? ¿Cómo lo han desarrollado? ¿Y cuál es un poco la historia de él? Pues nace a partir de que nosotros éramos comercializadores de tomate y hicimos una alianza con productores de esta zona que tenían a menor escala, pero ya trabajaban en la producción de tomate en invernadero. Entonces decidimos hacer una alianza en el entendido de que nosotros sabíamos un poco más o teníamos experiencia en la parte del empaque y finalmente pues teníamos los clientes para comercializar tanto en el mercado nacional con las cadenas de autoservicio como en el mercado extranjero. A partir de ahí surge el interés de ambas partes de hacer más invernaderos, de tener mayor capacidad de producción y pues bueno, de ahí surge también el empaque, ¿no? Hacer el empaque. Y bueno, pues este tipo de actividades, tomate, pues hay hacia atrás toda una historia de buena producción y sobre todo de comercialización, mercado nacional, la exportación. Y justo en estos días, para ser más exactos, el día de ayer hubo un anuncio que se dio a nivel internacional sobre una confrontación comercial de varios meses entre México y Estados Unidos, socios comerciales, por cierto. ¿Qué puedes comentar? Me refiero yo a la libertad de estos aranceles que se estaban previendo. Pues mira, vivimos una etapa crítica, podemos decirlo. A partir del 7 de mayo se viene un impuesto del 17.5% a toda la importación de tomate mexicano. Creo que fue más un impuesto hecho para los importadores, no para nosotros como productores y exportadores. La intención del gobierno de Estados Unidos pues era que primero volteara el comercializador a ver el producto de su país y una vez que quisiera comprar el de México pues tenía que pagar un impuesto, ¿no? Pero obviamente el comercializador pues no se lo iba a comer y nos lo trasladó a nosotros, ¿no? En algunos casos pues, logramos hacer algunos convenios para disminuir ese porcentaje y absorberlo entre el comercializador y nosotros, pero en la mayoría de los casos fue el 17.5% parejo, lo que obviamente pues, representó un 17.5% de menor retorno, ¿no? Pasaron estos meses y hasta ayer, bueno, se da el anuncio de que se llega a una negociación de eliminarlo completamente a cambio de hacer una inspección de calidad al 92% de las cargas.
Entonces, eso creo que el gobierno de Estados Unidos está buscando tener una seguridad de que lo que ingresa sean calidades primeras, absolutas, y que la gente de Florida, que en este caso es quien siempre se ha quejado de la entrada de fruta barata de México, pues pueda competir realmente con frutos de las mismas calidades, ¿no? Como te decía, a lo mejor lo que nos va a ocasionar en la temporada de mayor producción en México es tener un mayor volumen de segundas y saturar un poco más los mercados. Eso nos va a presionar a hacer pues, mejores calidades que efectivamente se puedan ir al extranjero, ¿no? Y no solo a Estados Unidos. O sea, hay posibilidades de Canadá, hay posibilidades de otros mercados como Japón, que está interesado en el producto mexicano. Más sin embargo, bueno, pues las condiciones son diferentes. Hay medidas más estrictas de calidad que tendremos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y hasta llegar a hacer esas o cumplir con esos requisitos, ¿no? Sí, y bueno, esto se da hoy 21 de agosto de 2019, estamos un día después de este hito, pero este es el asunto de un eslabón de la cadena, la parte de la comercialización, el último eslabón de un proceso que si miramos hacia atrás, pues es el rol del productor, que es uno de los retos importantes, una buena producción, los sistemas, los manejos, buenas prácticas, la inocuidad, todo eso hacia atrás en la parte productiva, pues hay mucho que hacer. Roberto, ¿qué le puedes transmitir y comentar a nuestros lectores? Pues yo creo que en definitivo tenemos que estar al día con el tema de las certificaciones, ¿no? Nosotros estamos certificados con Primus FS y bueno, pues a raíz del proceso de certificación, tanto en empaque como en campo, pues nos hemos dado cuenta de que nos faltaba mucho, ¿no? Y de que tenemos que acostumbrarnos a cumplir con todos los requisitos o los procesos de inocuidad que requiere, vaya al final del día, el cliente para asegurarse de que la fruta pues no solo cumple con las condiciones de calidad, sino obviamente de inocuidad, ¿no? Que la fruta no representa un problema, no vamos a transmitir una enfermedad a través de ella, ¿no? Es realmente a lo que creo que estamos obligados todos los productores, hoy pues más marcado, sobre todo si queremos salir del mercado nacional. Incluso el mercado nacional pues ya no lo está exigiendo también, entonces pues estamos aprendiendo a hacerlo, ya no por la exigencia de nuestros clientes, sino porque entendemos que así debe ser, ¿no? Para tener, obviamente, estar tranquilos de que tenemos un producto que cumple con las normas establecidas, ¿no? Y son parte de, digamos, las consecuencias de un trabajo consistente. Yo no sé, Enrique, después a ver si le pudiéramos hacer un recorrido. Precisamente esta es una nave, ¿de qué superficie, Roberto? ¿Cuántas naves tienen? Y un poco el nivel de sus producciones. Pues tenemos naves que están alrededor de la hectárea. No tenemos naves más grandes de esa superficie por también control de la misma. Tenemos 5 naves en esta unidad de producción, en este rancho, y tenemos 8 naves en el otro rancho, ¿no? Algunas de menor superficie en el otro unidad, pero en conjunto tenemos alrededor de 10 hectáreas, todas en producción, 3 hectáreas de tomate de especialidad, de este grape, y el resto de tomate saladet o Roma, en diferentes ciclos, en diferentes etapas para tener fruta todo el año, que es lo que queremos. Y tenemos las condiciones para hacerlo, además. El clima es estable, entonces tenemos las condiciones para poder tener fruta todo el año, ¿no? La agricultura protegida indudablemente son retos que los productores a cielo abierto pues quieren incursionar en ellos. No es fácil, hay una capacitación, una inversión considerable y más que eso pues se tiene que trabajar mucho en la consistencia, en la persistencia, en los cuidados, y en este sentido pues tú sabes que la agricultura protegida tendrá unos 20 años de desarrollo en México. Y no sé si tú me gustaría que pudieras expresarles algunos tips, recomendaciones a la gente en base a esas experiencias que han vivido de qué es lo sugerible de hacer para tener éxito. Mire, yo creo que en el tema de la agricultura protegida, pues definitivamente lo principal es hay que hacer una inversión importante, aunque sea tecnología media o tecnología media baja, el hecho de hacer estas estructuras metálicas y cubrirlas con
con estos plásticos, pues ya representa una inversión importante, los sistemas de riego. Creo que la diferenciación tiene que verse muy marcada en hacer mayor volumen y mayores calidades, porque desgraciadamente, hablando específicamente del mercado nacional, muchas veces no valora el producto que se hizo en un invernadero y el que se hizo en una malla sombra y el que se hizo en un macrotúnel y el que se hizo en un campo, porque muchas veces a la vista tiene una condición muy similar y el consumidor final pues va y toma el que está más barato. A lo mejor no le va a durar tantos días con vida de anaquel, pero la ama de casa dice, pues no lo quiero para una semana, lo quiero para comérmelo mañana. Entonces lo mismo me da comprar un tomate de 5 pesos que uno de 10. Más sin embargo, bueno, pues cuando hablamos de llevarlo a otros destinos, de sacarlo a la exportación, pues sí hace una diferencia el tener una mayor vida de anaquel, ¿no? Y poder durar como estos tomates grapes que pueden tener una vida sin problema de hasta 20 días después de cortado. Y tener todavía una consistencia y un buen sabor, ¿no? En el caso del saladet, sin problema podemos durar hasta 15 días, ¿no? Cuando hacemos fruta de esta manera, ¿no? En invernaderos. Creo que la diferencia debe ser esa, el buscar hacer calidades que rebasen fronteras, el diferenciar las vidas de anaquel de las frutas y bueno, pues apostarle a la agricultura protegida a la larga va a ser una inversión que te va a ayudar a controlar algunos riesgos del medio ambiente, ¿no? No todos, pero muchos sí los podemos controlar acá. En el caso del campo, pues sí ha habido pérdidas millonarias en muchas de las ocasiones hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se nos vinieron a lo mejor condiciones climatológicas atípicas, huracanes y simplemente las enfermedades. Cada vez el tema de las plagas y enfermedades está muy, muy difícil. Entonces es hacer inversiones ciclo tras ciclo, muchas veces en pesticidas y químicos en volúmenes impresionantes para medio controlar en el campo abierto, ¿no? Acá pues tenemos un poquito más de protección en ese sentido. Sí. Pues miren, este es el desarrollo rural. Atrás del desarrollo rural hay todo ese trabajo, inversiones, trabajo, tecnologías, manejo, y al final se traduce en eso, en el beneficio, en el círculo económico, pero que está basado en ese desarrollo rural y que Agro 21 pues siempre en afán de darles a conocer estas experiencias, estas vivencias, a eso nos lleva. ¿Y por qué no nos platicas este cultivo, esta producción de tomate saladet, Roberto? Bueno, pues al igual que el tomate de especialidad, no deja de ser un tomate el más tradicional, obviamente, de mayor consumo, más dirigido al mercado nacional, obviamente es un consumo de primera, ¿no? De primera necesidad. Fue con lo que empezamos, con el tomate saladet. Tenemos la mayor de la superficie dedicada a este tomate y fue lo que empezamos a seleccionar también en el empaque, lo que vieron ahorita que estuvimos por allá, ¿no? Sí. Temas que seguramente son de interés de ustedes, rendimientos, ¿cómo es el proceso? Estamos viendo una nave de casi 1 hectárea, nos comentas, puedes comentar a nuestros seguidores etapas de corte, establecimiento, rendimientos, para una idea general de producción. Okay. Pues nosotros buscamos estar en la etapa que no está Sinaloa. Empezamos con nuestro ciclo con una plantación alrededor de marzo, buscando estar produciendo entre mayo y junio, y bueno, hacer un ciclo largo desde junio hasta enero, ¿no? Es lo que buscamos, meses de más producción. o menos 7 meses de producción. Logrando alrededor de los 30 kilos por metro cuadrado. Es más o menos lo que estamos buscando en estos todo el ciclo, ¿verdad? En estos 7 meses de producción, cosechando 2 o 3 veces por semana, ¿no? La etapa de desarrollo pues son alrededor de 2 meses y medio desde que trasplantamos a suelo y hasta que empezamos a cosechar, y de ahí hacia atrás pues tenemos la etapa de la germinación, la hechura de la planta, que oscila entre los 30 a 45 días normalmente. Una planta como esta que va en un portainjerto, que es una planta hecha de dos plantas, vaya, un portador
y una variedad que es la que nos da la calidad al final de la fruta que buscamos. Y el Porto Injerto pues nos da el soporte de una planta que resiste más, que tiene mayor desarrollo de raíz, y bueno, pues al final también nos ayuda a tener un ciclo más largo y que la planta siga teniendo capacidad de llevar a nutrición hasta los racimos 20, 30. ¿Cuál es más o menos el promedio de la duración de esta nave? Obviamente, pues haciendo todo el replante de infraestructura, de plásticos, la vida útil, digamos. Mira, normalmente nosotros hacemos proyectos con mira a 10 años, pero la infraestructura como tal, el metal y demás, dura mucho más. Los plásticos sí son entre 3 y 5 años el estarlos sustituyendo, no solo porque se rompan, simplemente porque pierden sus propiedades de la protección contra los rayos ultravioleta y demás. Entonces la recomendación es que se cambien alrededor de los 3 años. A lo mejor entre 3 y 5 años estamos haciendo sustitución de plásticos en todas las naves. Que es lo más notable ahora, por ejemplo, el sistema de riego también está reemplazando el sistema de riego, pues como tal, el cabezal y las redes principales pues son para mucho tiempo. Las redes internas igual, las que van subterráneas. Ya el sistema de goteo como tal, las cintillas o las mangueras autocompensadas, pues se están sustituyendo cada 2, 3 años, dependiendo del tipo de calidad de material que compremos. Y pues el acolchado, el plástico del acolchado es cada año, ¿no? Se va sustituyendo cada año, en cada ciclo, pues. Sí. Este proyecto de México Green Harvest está pues muy integral, diría yo, porque bueno, estamos aquí en el área de producción en el invernadero. Sin embargo, pues el grupo, la empresa en sí, la empresa rural, pues tiene el proceso del empaque, la selección, el empaque, y naturalmente pues sale de los mercados. Esta parte, ¿cómo lo vinculan? Desde un principio lo establecen así, Roberto. Sí, buscamos hacer contratos. Le comentaba hace rato que tenemos cubierto el ciclo, nosotros producimos, nosotros empacamos, nosotros mismos comercializamos. Normalmente ya tenemos contratos con importadores en Estados Unidos a los que les mandamos parte de la fruta, y tenemos también convenios con cadenas de autoservicio en México. Entonces la parte comercial podemos decir que está cubierta. La parte del empaque nosotros mismos también garantizamos las medidas de inocuidad y demás, porque las hacemos nosotros mismos. Entonces pues cerramos todo el círculo, ¿no? Sí. Bueno, y eso nos comentaba Roberto previo aquí a esta plática. Ellos empiezan o el origen de esto es por su experiencia como comercializadoras, entonces dan la vuelta para hacer esa integración, ¿verdad? Así es. Esa parte. Sí, buscamos en una alianza estratégica como le comentaba hace rato, otros socios que ya producían tomate en invernadero. Venimos a reforzar esa parte con la experiencia que nosotros teníamos en comercializar, y bueno, pues hicimos más grande la superficie de invernaderos para lograr lo que ahorita ya tenemos, ¿no? Y obviamente pues con el ánimo de seguir creciendo, ¿no? Sí. Esperamos que se den las condiciones. Cómo no, seguramente. Y por último, un tema que siempre estamos nosotros tratando de llevar en el sentido de esas buenas prácticas agrícolas, es una palabra que hace 10 años estaba en boga. ¿Qué significado tiene? Bueno, todo eso nos lleva a lograr una trazabilidad o rastreabilidad del producto, pero que a través de esto pues tiene que haber un reconocimiento que se llama certificación, y la certificación pues es todo. ¿Qué pudieras tú comentar? Porque muchas veces o en general dice, bueno, ¿y nos certificamos para qué o qué? ¿Cómo es el tema de los productores? Pues mire, yo creo que la certificación de entrada bueno, nos obligan a hacer lo que tendríamos que hacer en el campo y que durante muchos años seguramente se descuidó, ¿verdad? Entonces las certificaciones son una serie de procedimientos, son una serie de, obviamente, medidas principalmente de inocuidad. Lo que se está buscando con las certificaciones pues es definitivamente garantizar que tenemos fruta que cumplen con las condiciones no solo de calidad, sino obviamente de inocuidad, ¿no? Para no llevar a un cliente residuos de pesticidas peligrosos o definitivamente cuestiones biológicas, ¿no? Como alguna enfermedad. Entonces las certificaciones
empiezan como una exigencia y el productor normalmente tiene resistencia a eso porque son muchas medidas de control, son llevar bitácoras, llevar manuales, obviamente enseñarle a la gente vía procedimientos cómo debe de trabajar. Entonces pues sí hay una cierta resistencia, pero al final aprendemos a convivir con ello y entendemos que es la manera adecuada de hacer las cosas, ¿no? Estamos buscando vender en un mejor precio, vender a un mejor cliente, y el cliente nos pide esto, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Esa es la... Y es el proceso de cultura, la cultura es conocimiento y transmitirlo. Bueno, por último, pues quien ha sido el motivo de visitar este proyecto, este desarrollo, ha sido el ingeniero Memo Huitrón, que bueno, le agradecemos, ahí ha sido el conducto. Creo que ustedes están trabajando ahí con Inocom, ¿verdad? En algunos temas de capacitación, ¿verdad? Así es. Sí, pues la empresa de Guillermo es la que nos ha venido acompañando en la asesoría para llegar a las certificaciones. Ha sido un proceso pues largo y muchas veces pues complicado, y hemos tenido que hacer muchas inversiones enfocadas específicamente a cumplir con los requisitos, ¿no? Pero bueno, pues Memo ha estado ahí acompañándonos en la asesoría y pues nos ha enseñado bastante, ¿no? Creo que sin una empresa que nos llevara de la mano hacia las certificaciones sería muy complicado nosotros solos pedir una auditoría como tal y pensar que vamos a cumplir con el 95% que alcanzamos en esta última certificación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues nos referimos al ingeniero Guillermo Huitrón, que es un experto y muy dedicado en estos